Las violaciones de los derechos hoy son los motivos de los conflictos de mañana. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Abogados Colegiados. El día de hoy tendremos como invitado al licenciado Pablo Araiza, quien nos hablará sobre el tema ISR en personas físicas asalariadas. También tendremos el inicio de una nueva sección llamada La Voz del Derecho, conducida por la licenciada Adriana Cantero y por el licenciado Joel Yáñez. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias, licenciada. Muy buenas tardes a todo el público que nos sigue a través de la plataforma Proyectate Radio. Bienvenidos a su programa Abogados Colegiados. Estamos muy contentos en esta tarde absolutamente calurosa, como han venido siendo estos días aquí en la Ciudad de México, contentos de comenzar otra nueva emisión de este su programa. Y así es, antes de dar pie a la primera entrevista del día, sí quiero comentarles que el estreno de la nueva sección de La Voz del Derecho con la licenciada Adriana Cantero y el licenciado Joel Yáñez va a tocar un tema muy relevante que es pensión alimentaria. Entonces, si desde ahorita ustedes tienen sus dudas, tienen inquietudes sobre este tema de la pensión, bueno, pues tengan a bien, por favor, ir enviando las preguntas a través de las redes sociales para que puedan ser desahogadas durante la sección. Y bueno, sin más preámbulo, permítanme darle la bienvenida al licenciado Araiza. Licenciado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Así es. Pues sí, el tema del que nos va a hablar el licenciado es un tema fundamental, es un tema que viene de algo que nos interesa a todo mundo, que son los impuestos. Entonces, ¿qué te parece si antes de entrar en materia, licenciado, nos dices un poquito sobre tu reseña curricular para que se cumpla el objetivo principal, que es la gente te conozca, sepa quién eres y de dónde vienes? Por favor. Okay. ¿Qué tal? Mira, mi nombre es Pablo Edgar Araiza Ruiz. Yo soy licenciado en Derecho, egresado por la Universidad del Valle de México. También tengo un bachillerato en Filosofía. Actualmente estoy cursando lo que es la maestría en Derecho Fiscal. He sido docente precisamente del área fiscal, docente de materia social, docente en materia de Derecho Internacional. Primero en la Universidad de Ecatepec, en el mismo municipio. Bien. Y actualmente estoy como docente y catedrático en la Universidad Privada del Estado de México, que está en la sede de Tecámac. Excelente. Ahí estamos prestando nuestro servicio como docente. Además, bueno, tengo lo que es mi oficina, junto con otros abogados, que es donde nos conglomeramos a llevar estos tipos de asuntos, ¿no? Ya sea laboral, sea del área familiar, civil, penal, especialmente lo que es la parte contributiva, la parte de impuestos, revisiones ante aduanas, revisiones del SAT, del IMSS, de Infonavit, algunas multas o sanciones, requerimientos o auditorías que llegan a tener las empresas o personas físicas. Bien. En el ejercicio de las funciones de la autoridad. Perfecto, excelente. Perfecto, muy bien. Bueno, pues aprovecho para enviar una felicitación a todos los maestros que nos están viendo y al licenciado Raúl y al licenciado Pablo, que también son docentes. Muchas felicidades. Gracias. Ok, pues bueno, para entrar en tema, me gustaría que nos diera una breve introducción sobre lo que es el impuesto sobre la renta para que lo entendamos todos, por favor. Ok. Vamos a partir de inicio, que nosotros con fundamento en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Es decir, nosotros independientemente de qué actividad desempeñemos, tenemos que dar una aportación al Estado para que el Estado de ahí mismo vaya financiando toda su labor, todo su desempeño. Ahora, este artículo relacionado directamente con lo que es el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos habla de lo que son las contribuciones. Vamos a tener 4 tipos de contribuciones. La que a nosotros nos va a interesar ahorita es en la fracción primera lo que son los impuestos, es decir, esa carga impositiva, como lo dice el propio nombre, que el Estado te pone, en donde te dice, tú tienes una actividad específica, tú vas a contribuir bajo ciertos principios. El principal de ellos va a ser el de proporcionalidad, en donde dices, tú ganas más, tú pagas más, tú ganas menos, tú pagas menos. Dentro de esos impuestos, el que nosotros vamos a tratar es el ISR, el impuesto sobre la renta. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Si a grosso modo es aquel impuesto que grava todo ingreso que haga que mi patrimonio se incremente.
Es decir, yo tengo una empresa y de esa empresa recibo una utilidad. Ok, de esa utilidad voy a pagar mi impuesto sobre la renta. Yo me dedico a vender carros, a vender casas. De esas ventas yo hago que mi patrimonio incremente, pagaré un ICR o adquiero una casa, etcétera, ¿no? Cosa diferente si fuera un préstamo. Usted me presta dinero, aparentemente incrementa mi patrimonio, pero al momento de devolverlo sigue en el mismo nivel. Por ende, ese no pagaría un impuesto sobre la renta. Bien. Ahora bien, vamos a hablar específicamente de lo que son las personas con un nivel de asalariados, es decir, aquel que recibe una remuneración. Perdón, te voy a interrumpir. Es que hay cosas que yo sí quiero resaltar porque son muy importantes y en un entendimiento más claro para las personas que nos siguen. Acabas de mencionar, licenciado, y bien importante, y quiero hacer énfasis en qué es el impuesto y para qué sirve. Y lo digo porque la mayoría de las personas saben que tienen que pagar un impuesto y sí, y van y pagan el impuesto, pero no saben ni por qué o para qué. Y bueno, como bien lo expresó el licenciado, el impuesto sirve para sustentar el servicio público de la administración pública, ¿verdad? Las cuestiones de seguridad pública, las cuestiones de seguridad social, cuestiones administrativas, cuestiones de trámites. Es decir, ese dinero que se recauda es para sustentar o darle sustento a la administración pública. Ahora, tú acabas de usar un término, licenciado. Dijiste, aquellos ingresos que se graban. Bueno, me gustaría que explicaras este término así en palabras más simples, para que la gente sepa a qué nos referimos cuando decimos aquellos ingresos que se graban son. ¿A qué te refieres con grabar? Ok, ¿qué va a ser la palabra grabar en materia contributiva? Grabar va a ser esa base que nosotros tenemos para generar el impuesto, es decir, tenemos una actividad específica. Esa actividad específica es gravable según ese impuesto. ¿Qué significa? Tengo la actividad, voy a tener un producto de esta actividad, y esa gravabilidad es lo que el propio código me dice que van a estar sobre él. Bien, entonces, en palabras simples estamos hablando de que gravar es imponerle o extraer de ahí esa parte porcentual que va a representar el impuesto. Y es que fíjate que, perdón que te interrumpa, como bien lo dices, o sea, ¿qué es lo que sucede? Decimos como mexicanos, es que yo tengo mi negocio informal porque yo no quiero pagar impuestos porque tengo que pagar Hacienda y lo que voy a ganar lo voy a tener que pagar y voy a tener una menor ganancia. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque eso tampoco es cierto. Tenemos lo que son impuestos directos, impuestos indirectos. Impuestos indirectos vamos a hablar del IVA, o sea, tú pagas IVA desde que compraste tu camisa, desde que fuiste a comprar tu carro, ya pagaste otro tipo de impuestos, desde que le echas gasolina a tu carro estás pagando otro tipo de impuestos. Son impuestos indirectos y hay impuestos directos. El ICR es directo, ¿por qué? Tienes un ingreso, directamente vas a pagar al fisco conforme a ese ingreso. El IVA va a una tasa porcentual del 16%, del 0%, depende de la zona geográfica. Pero ¿qué nos va a importar de que tú digas, sabes que yo quiero ser una persona que está contribuyendo al gasto público, que estoy en regla? Cuando venga mi parte de hacer mis deducciones, cuando venga mi año fiscal, puedo meter todos esos ingresos. ¿Por qué? Porque ya estoy pagando al fisco, pero también tengo mi derecho en que si pagué de más, porque tuve más gastos que ingresos, me se ha devuelto esa parte. Perfecto. Entonces, ahí viene esa parte que es compensativa. Y que se desconoce totalmente, ¿no? Desgraciadamente sí. Pensamos que decimos, no pago impuestos voy a pagar más. Exactamente, es que voy a pagar más. No, cuando habitualmente decimos, es que si voy a un negocio me van a decir, quiero, no sé, tal servicio, ¿no? ¿Lo quieres con IVA o sin factura? No, es que tú me tienes que dar el IVA incluido. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú vas y haces llevas tu carro a que lo afine. Y luego te dicen en el taller, ¿vas a querer factura masiva? No, espérate, es que es tu obligación darme la factura y con todo de IVA. El precio ya va incluido en el IVA. O sea, no me puedes incrementar porque tú ya estás en una práctica ilegal como contribuyente. Pero no, efectivamente, como dices, lo desconocemos. Y entonces, ¿qué hacemos? No, pues mejor sin la factura. Híjoles, ¿qué crees? Quien está perdiendo directamente eres tú. Obviamente para eso sí hay que tener una estrategia fiscal de cómo vas a estar haciendo tus gastos. Claro, por supuesto. Uy, interesantísimo, porque sí es cierto. Es decir, sí hay un dinero de tu patrimonio que se va a ir al Estado. Así es. ¿Verdad? Pero si lo hacemos de manera asesorada, primero no va a ser más del que es, ¿no? Y segundo,
pues sí, con la información correcta se puede manejar muy inteligentemente. Y bueno, pero no quiero que nos desviemos porque Okay. es un tema bien interesante. A lo mejor y nos volvemos a reunir, te volvemos a invitar, pero yo sí quisiera que nos concentráramos específicamente en este régimen. ¿Te parece, abogado? ¿Les parece? Perfecto. Entonces, contéstanos así concretamente, ¿quiénes son los sujetos que tributan bajo este régimen de asalariados? Ok, vamos a partir de que el sujeto en nuestra relación contributiva va a ser esa persona, tanto física o moral, que tenga la obligación de contribuir en el apartado específico. Bien. Cuando nosotros hablamos de asalariados, lo primero que se nos ocurre a la mente es aquel que percibe un salario. Es decir, yo trabajo, tengo una relación subordinada con alguien y esa alguien me entrega una remuneración, a lo que llamamos quincena, lo que les pagan a la semana o al mes. Independientemente, esa remuneración va a ser susceptible de ese ISR. Pero también hay otras personas que se asimilan a los salarios. ¿Por qué? Por ejemplo, un trabajador del gobierno, cualquier nivel, no va a percibir lo que es un salario directamente. Tiene otro nombre. Algunos le llaman emolumentos, etcétera. Eso también es, como tiene la misma dinámica de un salario, no es tal vez la definición, pero la dinámica es lo mismo, es se homologa, equiparable. es equiparable y vas a pagar. ¿Qué pasa igual con los militares? Van a recibir algo similar. Y por último también, o bueno, para no hacerlo tan engorroso con todos, los que son asimilados, que ese es un problema o es una práctica que se maneja actualmente con los outsourcing, en donde te dicen, ¿sabes qué? Es que te va a pagar tanto de salario. Tú dices, es que yo percibo 20,000 pesos, sí, pero es que lo que tú recibes de salario son 3,000, los otros 17 lo tienes por asimilados. Entonces, de ese asimilado también vas a pagar tu ISR. Se maneja como asimilados porque dices, sí estás trabajando en la empresa, sí estás recibiendo instrucciones, pero no estás directamente con el patrón. Pero de todos modos vas a también pagar ese impuesto sobre la renta. Y obviamente vas a ser también susceptible después de sus beneficios. Bien. Híjole, otro tema bien relevante, los outsourcing. Los famosos outsourcing, Exacto. exactamente. Apúntalo a la lista de temas Ok. que tenemos que platicar. Ok. Licenciado, ¿cuáles son los ingresos que se contemplan como base? Ok, ¿cuáles son estos ingresos que se van a contemplar? Como ya les mencionaba, desde el salario, lo que reciben los militares, lo que reciben los policías, por ejemplo, ahí hay que hacer un señalamiento muy específico. Los policías, los ministerios públicos, tanto a nivel local o federal, no tienen una relación laboral con el Estado. Su relación es administrativa estrictamente. Entonces, ellos tampoco se les da un salario como tal. O sea, no salario en el sentido estricto de la palabra, pero sí como en el sentido amplio. Entonces, a ellos también se les tiene o son susceptibles esos ingresos del impuesto sobre la renta, aunque no sea una relación laboral directamente, sino administrativa. Comentaba los emolumentos y los asimilados como salarios también son los que tienen ese tratamiento. Bien, perfecto. Decíamos hace un minuto que era importante y es mucho mejor estar informados que simplemente ponerse la barrera de, es que le tengo que pagar al gobierno. Bueno, es mejor estar informados. Entonces, de ahí yo emanaría una pregunta ya basados y con la base de este régimen. ¿Cómo se puede apoyar al sujeto que declara en este régimen? ¿Qué es lo más conveniente para él? Ok. Lo primero que hay que hacer siempre es estar debidamente asesorados. ¿Qué sucedió? Vamos a hacer una recapitulación no a mucho plazo. Bien. El mes pasado, en abril, teníamos que presentar las personas físicas nuestra declaración anual. ¿Qué es lo que pasa? Muchos dicen, pues ¿sabes qué? Yo me meto a la plataforma del SAT, me dicen los comerciales, la página que es muy dinámica y que yo nomás leyendo voy a presentar mi declaración y en 5 minutos está presentada y en 5 días me regresan mi dinero, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Eso es el ser, ¿no? El deber, lo que realmente existe es... ¿Qué sucede? La página del SAT se traba, la página del SAT sí es algo engorrosa al momento, entonces la primera recomendación es estar debidamente asesorados por un contador, sobre todo con experiencia en el área, porque es muy particular eso, además de que previo a emitir una declaración anual ya hayan visto sus partes de deducciones. ¿Por qué? Hay personas que dicen, recordemos que una deducción va a ser aquello que es indispensable para nuestro desempeño, ¿no? El desempeño de la función. Como asalariado yo digo, no puedo agarrar y decir, es que ¿sabes qué? Soy maestra y me llevé a mis alumnos al cine, yo pagué y eso voy a meterlo porque fue de mi trabajo. Híjoles, pues muchas gracias, eres una maestra muy buena, pero no va a ser una deducción. ¿No? Eso sí no es una deducción. Bien. Ahora dicen, bueno, es que a lo mejor como yo escuché que mi primo es abogado y él deduce hasta las comidas.
Sí, pero ¿qué crees? Tú estás en otro ámbito. No vamos a hacer lo mismo, bajo el mismo principio de proporcionalidad. Tú trabajas de una manera, tributas de esta manera, él trabaja de esta manera, él tributará de otra manera. Ahora bien, entonces, y regresando a la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese sujeto? Uno, previo a emitir subir nuestra declaración, haberlo revisado con un contador y con un abogado que se encargue de impuestos, en donde puedan decir, mira, esta deducción sí es, si esta no es. Por ejemplo, otro que va a ser ahí, y más adelante ojalá podamos tocar, los intereses de las viviendas. Okay. Yo tengo mi casa de Infonavit, yo puedo deducir esos intereses, y la gente luego no lo sabe, y ahí está una devolución realmente grande o considerable. Así es. Porque dicen, bueno, es que ¿cuánto me están pagando Infonavit? Todos los intereses que pago Infonavit, ¿qué crees? Te los van a regresar, pero sabiendo presentar tu declaración, porque luego, ¿cuál es el grave error que cometen los contribuyentes de ese régimen? Dice, yo ya meto mi declaración, ya la envío y me dicen, sí, mira, te voy a regresar 18,000 pesos porque es lo que tú me dices. La relación contributiva particular y Estado es de buena fe. Es decir, yo como particular envío mi declaración y el Estado me cree, pero el Estado tiene sus facultades de revisión, en donde dice, mira, yo ya te creí, pero deja ver que sea cierto lo que me hayas dicho. Claro. Entonces, en esa relación, dicen, yo mando mi declaración, voy a ganar 18,000 como una devolución. Pero el Estado dice, bueno, voy a revisar que efectivamente tu declaración, que sí cumpla con los requisitos, que efectivamente sean deducibles, que si hiciste una operación con otra persona, esa persona también me haya hecho una relación de sus gastos, que todo coincida. Que todo coincida, exactamente. Recordemos que es una vida electrónica, ya es declaración electrónica, ya es un IMSS electrónico, o sea, ya no puedo decir, ya están timbrados, ya no puedo decir, es que en el IMSS según yo gano 20,000 y el IMSS me dice, no es cierto, ganas 50, a ver dónde está ahí, ¿no? Es que ahorita hiciste que tuviera una visión de esa relación de buena fe, la relación con la novia, ¿no? Sí, sí te cree, pero va a investigar. Déjame corroborar que está haciendo lo que me dice, ¿no? Así como que voy preguntando, perfecto. Sí. Muy bien, pues lo que siempre hemos dicho y queremos hacer énfasis, las cosas no son como lo dice el vecino, como lo dice el compadre, no nos cansamos ni nos cansaremos de decirlo. La información debe de ser tomada en cuenta basados en quién nos la está diciendo. El contador con la experiencia para hacerlo, el abogado relacionado que trabaja relacionado con impuestos como el licenciado. Entonces, sí tengan mucho cuidado de quién se están asesorando y sobre todo, y más importante, asesórense de la persona correcta, pero ya porque a lo mejor están pagando impuestos de más, no lo están pagando bien o inclusive están siendo omisos de pagar impuestos, que esa es una situación que no debe de ser tomada a la ligera. Están siendo omisos sin saber que pueden aprovechar ahí muchas situaciones a su favor. Por favor, licenciado. Sí, yo quiero dar las gracias a quienes nos han estado mandando mensajes. Está Adriana, muchas gracias, dice excelente día. Omar Díaz dice excelente abogado, el licenciado Pablo. Gracias. Jorge Macías, mucho éxito al licenciado Pablo. Genaro dice saludos. Vamos a tomar en cuenta sus comentarios, también el de Verónica. Excelente. Así es. Pues muchas gracias a todos los que se han puesto en contacto con nosotros. Ok, pues antes de terminar, sí me gustaría, no sé, algo que quieras agregar respecto a este tema. Digo, dejamos en la lista, dejamos ahí los temas de los outsourcing, la lista del impuesto de las viviendas, y había otro tema, bueno, ya en la repetición veré cuál era el otro, pero sí son temas que la sociedad carece mucho de información, estarás de acuerdo. Entonces, algo así un poco más o menos breve con lo que quieras concluir. Ok. La parte de las deducciones, lo que les comentaba que es el otro tema que sale sobrando, ¿no? O sea, si hablamos de viviendas, hablamos también de esa parte de deducibilidad, los gastos funerarios. Muchos de nosotros no tenemos o pensamos en decir, es que si voy a gastar en mi funeral o voy a proyectar mi funeral, es que ya me voy a morir. No, simplemente son gastos que se pueden deducir también. Los pagos de las colegiaturas de mis hijos, ¿no? O las colegiaturas de los transportes. Obviamente sí hay que estudiar bien los requisitos de estas, pero claro. Por ejemplo, dices, sabes que yo tengo a mi hijo en una escuela particular, nomás tengo un hijo y quiero hacer esa deducción porque pues, regresa lo mismo. Es un dinero que ya pagué, o sea, ya lo pagué, ya lo gasté. Lo bueno de ser un contribuyente sano, es decir,
ya lo pagué, ahora también tengo derecho a esa parte de devolución. ¿Por qué? Porque tal vez este año pues, no tuve los ingresos que quise tener, entonces tengo una posibilidad de una deducción y tal vez de un reintegro. Yo siempre les comento a mis clientes, ¿no? Mira, tú contribuye de la mejor manera. Vamos a buscar la manera de también reducir esas cargas impositivas porque el Estado no lo permite. Pero siempre hay que contribuir. Como efectivamente le dices, no contribuyes, no puedes, inclusive en sano juicio, no podrías ni quejarte. ¿Cómo pides tú un servicio de seguridad social? Claro. ¿Cómo pides un policía bien pagado? ¿Cómo pides una escuela para tu hijo con bancas bonitas, hasta pintadas, cuando dices, híjoles, pero es que ya me dolió pagar? Es que prefiero estar en la informalidad. Mira, hoy en día el sistema tributario nos da tantas facilidades. Bien. Hay inclusive algunas empresas que les permiten ir ahí haciendo sus gastos poco a poco, deducir esos gastos en el afán de que, ¿qué dice el Estado? Paga. Es muy sabido que en México pagamos muchos impuestos porque los que pagamos las contribuciones somos pocos. Somos los que en los que recae toda la fuerza del Estado. Sí. En otros países pagan pocos impuestos porque son todos los que pagan. Todos cooperan y reducen. Eso es algo que es muy interesante y digo, es cuestión de otra, ¿no? Que son los tratamientos ya de ingresos para el Estado, pero bien. Sin embargo, reitero, pagar es algo siempre muy bueno porque tenemos la voz para hablar. Claro, eso es importante, ¿no? Si no pagas, que reclamas. La recomendación entonces a todo el público en general que nos escucha, perdámosle el miedo a cumplir con esta obligación, porque es como tal una obligación y que nos puede ser, o que podemos entonces exigir ciertas o determinadas cosas y beneficios. Perdamos el miedo, asesórense de los profesionistas involucrados en este tema. Tampoco es una cuestión tan onerosa. Sí, evidentemente hay que pagar como el servicio del médico, como el servicio de taxi, ¿verdad? Es decir, profesionistas, pero profesionales. Bien, entonces, si la gente quiere asesorarse, ¿dónde te pueden localizar, licenciado? Okay. Nos pueden contactar al número de la oficina, que es el 51 16 87 17. Bien. El número local de su servidor es 65 79 91 38. O al correo electrónico pearaiza@gmail.com, o igual a través de la aplicación de Abogados Colegiados. Estamos suscritos. Excelente, así es. Sí, es que, gran detalle que se me había pasado a mencionar, el licenciado y su despacho ya forman parte de esta comunidad de abogados colegiados, que cabe mencionar, y si quiero hacer paréntesis, está creciendo fenomenalmente, afortunadamente, mucho mejor de lo que esperábamos, y va a haber una gran sorpresa que les vamos a decir, porque bueno, pues para los abogados va a ser muchísimo más accesible a partir de estas fechas. Pero bueno, ese es un tema aparte. Licenciado, agradecemos mucho tu intervención, gracias por venir. Gracias. Aquí al aire y públicamente te lo digo, nos vamos a estar en contacto para que volvamos a desarrollar algún tema. Claro que sí. Si ustedes quieren que hablemos de algún tema específico relacionado con los impuestos, mándenos sus mensajes y con todo gusto lo tomaremos en cuenta. Claro que sí. Entonces, muchas gracias, licenciado. Vamos a ir a un corte para despedir al licenciado como se merece y para dar paso al licenciado Joel Yáñez y a la licenciada Adriana Cantero, que están muy divertidos allá atrás de cámaras, ya listos para empezar con su sección y para hablar de lo que es pensión alimentaria. Entonces, manden sus preguntas, es un tema también bien delicado porque es un tema que preponderantemente atañe a menores. Entonces, vamos a un corte y regresamos.